Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, camaradas. Yo soy Eduardo Peralta y estamos en otro podcast más, en otra charla entre amigos más, desde aquí, desde el espacio del podcast Iskra. Y bueno, hay varios temas candentes que están en la discusión nacional e internacional. Hoy vamos a hablar de un tema específico, particular, pero es importante mencionar, ¿no?, que hay varios temas candentes. Tenemos el retiro de Tom Brady de los emparrillados, es un tema importante. Tenemos también el concierto de Maluma en el Azteca. No alcanzamos boletos, pero fuimos al de Panteón Rococó. Se compensa un poco. Tenemos en otro plano internacional el conflicto entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos. Habría que entrarle también a eso. Tenemos en el caso nacional el tema Loret AMLO, ¿no? Un poco de morbo, un poco de la discusión ahí. Y en otro tema también candente de la actualidad, que no acapara tanto los reflectores, aunque debería, tenemos un acuerdo que se ha llegado con trabajadores, ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, un acuerdo que va a generar o se les va a otorgar jubilaciones a cerca de 9,000 ex trabajadores electricistas de Luz y Fuerza. Y bueno, para eso, para comentarlo más a profundidad, y que además es un tema que va a ser muy importante para el devenir de la lucha, no exagero, para el devenir de la lucha de la clase obrera en México, tenemos de invitado a un personajazo famoso de la farándula, ligues, truenes, rupturas, todo eso, para que nos hable un poco de esa situación. Además, miembro del ESME, en resistencia, por supuesto, luchador social, siempre solidario con las causas justas del pueblo en varios ámbitos, en varios frentes. Tenemos a Marco Antonio Olvera, el famosísimo Woody. Mucho gusto en tenerte acá. ¿Cómo estás? Un gusto por haberme invitado a su podcast. Esperemos que tengan pues muchos suscriptores, muchas audiencias, porque es necesario abrir estos debates. En este caso, el tema de los extrabajadores de Luz y Fuerza, a casi 13 años, un poco menos, 12 años y meses de lo acontecido en el 2009, donde dejan a 44,000 trabajadores en el desempleo. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, qué bueno que aceptaste la invitación. Teníamos miedo de que no nos aceptaran, la manera con tu secretaria. Qué bueno que pudiste aceptar. Ya profundizaremos más sobre este tema, en particular de las jubilaciones, del acuerdo a que se llega, pero antes de eso, háblanos del conflicto. ¿Por qué se llega a este punto? ¿Qué detona el conflicto? ¿Qué sucede en 2009? ¿Por qué la extinción de Luz y Fuerza? ¿Qué pasa en ese momento? En el 2009, en octubre 11, en la madrugada, se decide por parte del espurio de Felipe Calderón extinguir una empresa del Estado, en este caso Luz y Fuerza del Centro, dejando en el desempleo a 44,000 trabajadores. ¿Cuál creo que fueron las motivaciones de Felipe Calderón para extinguir una empresa pública de esa magnitud? Diría tres elementos fundamentales. El primero, que tiene que ver con la avanzada que se dio en el sexenio o que se concretó en el sexenio de Peña Nieto, que tiene que ver con la privatización del sector eléctrico. El Sindicato Mexicano de Electricistas ha tenido una tradición de defensa de la electricidad como un bien público, y por ende era necesario desaparecer a este sindicato para poder tener un camino mucho más libre. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tiene que ver con desaparecer un contrato colectivo conquistado en este caso casi 100 años de lucha de los trabajadores, eliminar ese contrato colectivo que contiene o contenía en su momento pues las prestaciones, derechos de los trabajadores. Ese sería como el segundo elemento. El tercer elemento tiene que ver con desaparecer un sindicato con una tradición de izquierda, pero no solamente de izquierda, sino con prácticas a lo interno democráticas. Es decir, tenía como esas tres funciones. Por un lado, abrir el camino a la privatización del sector eléctrico. Por otro lado,
desaparecer un contrato colectivo de las características que tenían los trabajadores de Luz y Fuerza, y en tercer lugar, desaparecer o intentar aniquilar un sindicato de izquierda democrático con posturas solidarias con el movimiento social que incomodaba a Felipe Calderón. Yo creo que esas, en resumen, podrían ser los tres elementos que podríamos señalar como causas que Felipe Calderón quiso eliminar. Muy bien. Aunado a estas tres causas que nos comentas, también yo recuerdo, ¿no? 2009, estaba el sexenio, justamente lo que mencionas del espurio de Felipe Calderón, viene un fraude electoral, inicia la guerra contra el narco, está la crisis económica, y hay una necesidad, ¿no? de las empresas, sobre todo las transnacionales, por arrancar el sector energético poco a poco, ¿no? Se fue avanzando sobre eso. Yo me acuerdo en ese contexto que estaba la lucha por la banda 3G, 4G, triple play, ¿no? Que estaban en la discusión y también donde el ESME quería entrar como a participar por esa. Viene la extinción, con todo esto que nos comentas, ¿cómo vives el proceso de extinción? ¿Cómo se presenta? Cuéntanos como esa experiencia muy colectiva, obviamente en general de los compañeros, pero tú cómo la viviste, dónde te encontrabas en ese momento, cómo te enteras, porque además fue en la noche, en la madrugada, y yo recuerdo que esa noche, un sábado, jugó la selección de fútbol, ¿no? Clasificaron al Mundial y el país pues estaba por una parte pues eufórico, festejando y viene el golpe. ¿Cómo fue esa noche madrugada para ti? Previo al golpe o a la extinción de Luz y Fuerza o a la toma armada de las instalaciones de Luz y Fuerza, había un contexto interno de división o de pugna por una dirigencia. Esos elementos permitieron colocar un escenario favorable para tomar las instalaciones. De manera personal, me entero de la toma de las instalaciones a partir de que fue expuesto en cadena nacional, es decir, en todas las canales de televisión, radio, se presentó cómo la Policía Federal tomaba las instalaciones. Evidentemente, y eso está reconocido incluso por Felipe Calderón en declaraciones públicas, utilizó el contexto del fútbol, digamos de la distracción pública que estaba centrada en si pasaba o no la selección nacional, para, digamos, pues que los trabajadores no se encontraran al pendiente o el pueblo en general no estuviera al pendiente de lo que iba a pasar en ese momento. Fue un sábado por la noche, es decir, la mayoría de los trabajadores, aunque si bien había guardias pues para tener el servicio de energía pública, pues en los sábados la mayoría de los trabajadores pues no era un día laboral, ¿no? Es decir, no se encontraban en las instalaciones. Fue impactante para muchos escuchar que la empresa pues estaba declarándose en extinción. Hubo una reacción inmediata de intentar organizarnos para pues tomar ciertas determinaciones, qué íbamos a hacer frente a ese golpe, y pues yo lo recuerdo pues como un momento pues trágico, ¿no? Un momento poderoso para los trabajadores, para mí en personal, para mi familia que es electricista. Yo soy tercera generación de electricistas por parte de mamá y papá, y pues fue un momento dramático lo que se vivió ese 11 de octubre del 2009. ¿Cuántos años llevabas laborando? Iba para 3 años laborando en Luz y Fuerza, pero como te comento, tengo una tradición electricista al ser tercera generación. ¿Qué quiero decir con ser tercera generación? Mis abuelos por parte de mi mamá y por parte de mi papá eran electricistas, mis tíos eran electricistas, mi papá era electricista, etcétera, etcétera, primos, etcétera, ¿no? Familiares electricistas. Había una tradición familiar que nos vinculaba identitariamente con Luz y Fuerza del Centro. Fíjate, ahorita que platicamos, que tenemos la fortuna de coincidir en varios espacios de lucha, en varios espacios, en algunos otros momentos. Bueno, yo también, mi papá era trabajador
de Luz y Fuerza. Él llevaba alrededor de 2 años, tal vez un poco menos, no tenía mucho tiempo. Y también fue un golpe duro para nosotros, ¿no? En la madrugada, yo en la noche yo ya estaba dormido y él me va a despertar. Me dice, pues ya, la empresa ya no existe, ya la extinguieron y ahorita me voy a lanzar para el sindicato, ¿no? Sobre todo ahí Antonio Caso, Insurgentes, digamos ahí donde están las instalaciones del ESME, y pues a lanzarnos, ¿no? Hay un punto ahí, me parece, de quiebre importante para todos los electricistas. Y ahora sí quisiera que a lo mejor desde tu perspectiva, análisis, cómo lo viviste, inicia la lucha por la resistencia, ¿no? Del sindicato, tratar de rescatar a Luz y Fuerza. ¿Cómo se viven esos primeros momentos, meses, tal vez años de resistencia? Porque empieza una campaña ideológica muy fuerte, ¿no? Era día, tarde, noche, radio, televisión, prensa escrita. Los trabajadores explotan prácticamente al pueblo de México, le están robando, son unos privilegiados, eran privilegiados, te sentías privilegiado como lo expresaban en ese aspecto, sentías que le robaban al pueblo de México. ¿Cómo enfrentar esa campaña mediática en ese primer momento? Pues la campaña mediática consiste en distorsionar los conceptos, es decir, el neoliberalismo no solamente es un modelo de acumulación capitalista, sino también un modelo de dominio, ¿no? en el terreno de las ideas. En ese sentido, la palabra privilegio sustituye el concepto de derechos, es decir, pareciera que los trabajadores de Luz y Fuerza, en vez de tener derechos adquiridos a través de la lucha histórica, tenían privilegios. Obviamente, en un contexto donde podía ser comparable nuestras condiciones de trabajo con la media general, es decir, con la media general que no tenía una contratación colectiva, que no tenía derechos laborales, etcétera, etcétera, pues probablemente se asumían esos derechos como privilegios para poder ellos, desde su lógica, aislarnos de esta población que ha, digamos, modificado los conceptos y ha entendido o han querido que se entienda que los derechos son un privilegio. Evidentemente no hay ningún privilegio en un derecho, más bien son años de lucha, y también sería una exageración pensar que un salario promedio en ese tiempo, en el 2009, de 7,000, 8,000 pesos, sea un privilegio frente a lo que ganaban los diputados, frente a lo que ganaba el mismo Felipe Calderón, frente a otras circunstancias que efectivamente sí eran un privilegio. Fue una campaña de acoso, fue una campaña fortísima para para poder aislarnos de la población, pero creo que tiene que ver con esa distorsión que cambia los conceptos de privilegio de cambiar el derecho y hacerlo pensar como un privilegio. Muy bien, regresando al tema de este periodo de lucha, nos comentas cómo se enfrenta esta primera etapa de embate mediático, de embate psicológico, ideológico. Yo me acuerdo que el gobierno abre una primera, no sé cuántas etapas abre después, pero abre una primera etapa de liquidación, buscando dividir al movimiento, los liquidados y los de resistencia, ¿no? Entonces hay un primer intento grande, fuerte, de división al interior del sindicato. Yo me acuerdo que la primera marcha que se convoca después de la extinción, la extinción es sábado a domingo, y la primera marcha es el jueves, y es masiva, de las más grandes que al menos yo recuerdo en el México contemporáneo, ¿no? Y después viene esta parte de las liquidaciones. ¿Cómo se vive eso al interior de la resistencia? ¿Cómo enfrentar como esa parte y qué se viene para adelante, ¿no? Los primeros años, ¿qué es lo que se plantea? Fue una decisión de vida para todos. El posicionarte frente a liquidarte o no liquidarte era una decisión de vida, pero también una decisión política. En las primeras etapas se llega a arrebatar a la mayoría de los electricistas,
conceptualmente es muy nítido, o sea, cuáles eran sus intenciones. O sea, la palabra liquidación es liquidar al compañero, no solamente en términos jurídicos, sino liquidarlo sobre todo en términos políticos. Frente a ese elemento, pues surge el otro, el de la resistencia, de aquellos compañeros que se quedaron pensando en que la lucha era capaz de restablecer los derechos, incluso de revertir el proceso de liquidación. Al tiempo uno puede reflexionar con más serenidad las causas de por qué alguien en un determinado momento decidió liquidarse. Probablemente por miedo, probablemente por la andanada mediática, probablemente también porque cayeron en la trampa de creer que los primeros en liquidarse iban a entrar a trabajar a CFE, cosa que no sucedió, es decir, pensaron esa circunstancia como una oportunidad. Puede también estar el elemento de compañeros despolitizados, compañeros que no creían en la lucha, compañeros desmoralizados, etcétera, etcétera. Puede ser, es multifactorial los elementos de por qué se liquidó a alguien, pero, y con esto voy a concluir esta idea, en el tiempo se fue construyendo en el imaginario la idea de que el que se liquidó era un traidor, el que resistió era un héroe. Evidentemente, pues cada uno puede tener su valoración. Sin embargo, siendo serios en el análisis, siendo muy serios, encontramos todos estos factores que te estoy mencionando, ¿no? Es decir, no podemos catalogar al liquidado como un traidor, sino más bien explicar los motivos de la liquidación y sí, evidentemente, reivindicar a los compañeros que decidieron resistir para encontrar una fuente de trabajo, para retomar su fuente de trabajo, para intentar revertir el decreto de extinción y como un elemento de dignidad de los trabajadores que dijeron: yo no me liquido, yo prefiero el camino de la lucha, yo prefiero el camino de la resistencia. ¿Cuántos trabajadores fueron despedidos en un primer momento? Y de esos, ¿cuántos, digamos, siguieron en la resistencia, ¿no? Más o menos se tiene, digamos, un porcentaje. Se tiene un número mítico de los compañeros que resistieron, 16.599. ¿De cuántos? De 44.000. Habría que hacerle la resta, ahorita no la voy a hacer para no evidenciarme, ¿no? Claro. Pero lo que tenemos es que 16.599 compañeros decidieron no aceptar las liquidaciones que venían con premio incluso. Esos son los números que existen. Aunque hay que aclararlo, a la fecha del 2022, todos los trabajadores, sin excepción, ya han sido liquidados. Ok, entonces 44,000 familias se quedan sin trabajo, sin empleo, de la noche a la mañana, en medio de un ataque prácticamente militar, de toma de las instalaciones por el ejército, en la madrugada, y además un decreto ilegal. Viene esta campaña, viene esta andanada, se parte, digamos, la lucha en los liquidados, en lo que comentas, ¿no? Los liquidados, los de resistencia. ¿Y qué sigue? Porque son 12 años de lucha, de resistencia. Y la lucha en ningún campo así es lineal. ¿Cuáles tú consideras que han sido los puntos de quiebre, de avance, de retroceso, de análisis, de posición política? ¿Cuáles tú consideras en estos 12 años que son los puntos que han marcado, al menos desde tu perspectiva, pues la lucha, este camino? Pues cada día era importante, o sea, de los 12 años, cada día era importante el resistir, porque el resistir implicaba salir a luchar, resistir implicaba pues no estar ni siquiera buscando otro trabajo, es decir, dedicarte casi de manera, pues sería exagerado decir profesional, pero de manera muy militante sería la palabra, en la lucha, ¿no? Entonces,
pues cada día era importante. Sin embargo, hay momentos pues cuasi míticos, ¿no? de la lucha. Y creo que un elemento, digamos, nuestro punto más fuerte o el punto de mayor suma de correlación de fuerzas a nuestro favor fue con la huelga de hambre en el Zócalo capitalino, de más de 100 compañeros que estuvieron dispuestos a dejar de comer para encontrar una solución, pero el caso del compañero Cayetano pues fue el más emblemático porque duró 91 días sin comer ningún alimento, es decir, estaba dispuesto a entregar su vida a cambio de una solución para todos los trabajadores. ¿Ese en qué año fue? No tengo ahorita ya la memoria, pero ha de haber sido 2-3 años después del decreto, o sea, si no es que menos, pero fue el momento más emblemático de la lucha, sin querer decir que sea el único, ¿no? Pero fue el momento donde mayor correlación de fuerzas tuvimos, una opinión favorable a nuestro movimiento, pero que no culminó, lamentablemente, en la solución. Es decir, la huelga de hambre no pudo restituir nuestros derechos y fue cambiada por una toma de nota. Es decir, parece que la vida expuesta del compañero valía una toma de nota para un dirigente, o por lo menos eso fue lo que se consiguió en ese momento. Es como un momento de nuestra mayor correlación de fuerzas, pero también de quiebre, es decir, de ver elementos de desgaste e incluso de, ¿cómo lo llamaría? Es que la palabra sería traición, pero pues hay que utilizarla. Pero ahí ya vemos elementos de degenere de una dirección que está negociando ya no para la resistencia, sino que está negociando a favor de sus propios intereses. Ya estamos viendo elementos de descomposición al interno del ESME en sus prácticas democráticas que habían sido históricas y de una dirección que ya andaba por esos momentos pactando las condiciones para ellos salir beneficiados. Ok. En esta parte que mencionas, 2-3 años después de la extinción, viene esta correlación de fuerzas, viene la huelga de hambre por varios compañeros, donde la figura de Cayetano queda muy al frente, viene esta descomposición que mencionas, sobre todo por parte de la dirigencia, y después cómo enfrentar eso, porque todavía faltan más años, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa al interior del movimiento de base, ¿no? Hay discusiones, ¿tú en qué... ¿cómo participas en esas discusiones, en las acciones? ¿Fuiste parte de algún plantón, de algunos elementos de análisis de foros? ¿Cómo enfrentaban eso? Tú desde tu perspectiva. Pues habría que decir que aunque el ESME en relación a otros sindicatos se puede llamar o se podía llamar democrático, no quiere decir que era una democracia pura, ¿no? O totalmente horizontal. Había prácticas muy verticales, es decir, la dirección tenía un peso importante para definir y decidir las posturas, las acciones. Había también en el ESME la característica de los liderazgos, por no llamarlos los caudillismos, que existían en el ESME y que se reforzaron. Entonces, bajo esos elementos, se volvió complicado señalar lo que nosotros observamos ya como ciertas distorsiones o como ciertas puntos para analizar, ¿no? O sea, ni siquiera en ese momento o en todo el momento fue inmediato sacar la conclusión de que nos habían traicionado. Era romper ese verticalismo, era introducir las ideas de por qué creíamos que la dirección del movimiento no iba o no correspondía con nuestros objetivos, que más bien se estaba desviando, y en un primer momento fue muy difícil porque no teníamos
por lo menos la correlación de fuerzas suficientes como para ganar la opinión pública de la base. Se creía en el dirigente, se dudaba incluso de lo que nosotros señalábamos, se estigmatizaba cualquier opinión diferente con los mecanismos tradicionales de un sindicato que, aunque se decía democrático, existían. Es decir, pongo 3 elementos. El estigma personal, es decir, señalarte a ti como traidor. Segundo elemento, prácticas de agresiones físicas para intentar mermar la opinión y hasta las sanciones estatutarias que intentaban igualmente pues eliminar cualquier opinión distinta, aunque era democrático, pues democrático entre comillas, podías hablar hasta que llegó un punto en el que no se pudo... No cuestionar al líder. No cuestionar al líder, no cuestionar sus prácticas, no cuestionar la dirección del movimiento y censurar. Ahora nos enteramos con el tiempo que esa censura no obedecía a un error de nuestra parte, sino esa censura obedecía a que efectivamente había intereses ocultos. Bueno, ahora quería preguntarte, ¿algún momento personal dentro de la lucha, alguna anécdota, algún momento particular que tú recuerdes en todos estos 12 años? ¿O algunos? Tendría que explicarlo un poco de manera política. El resistir tenía ciertas condiciones. Y para resistir, esta andanada mediática, esta estigmatización por los medios, esa presión de no tener ingresos, esa presión de estar en la incertidumbre, solamente se podía aminorar, incluso combatir, con la convivencia de los camaradas. Es decir, convivir era un elemento político para nuclear, para fortalecer tu dignidad y para poder seguir pensando en resistir. Ya dicho esto, pues evidentemente no toda la resistencia, si bien hay un pensamiento que intenta siempre poner la resistencia en términos trágicos, es decir, lo trágico, las lágrimas, pues políticamente pueden conmover al otro para intentar empatizar, pues la lucha no es solamente tragedia, lágrimas, la lucha también tiene sus alegrías, tiene sus momentos de felicidad, tiene sus momentos de sentir gratitud, de sentirte agradable, sentirte contento. Y digamos que bajo ese criterio, pues la broma, la burla, que a lo mejor pues ahorita puede estar mal vista, pero digamos que en el sindicato existe eso como elemento de cohesión, ¿no? No estoy juzgando si bien o malo, solamente estoy diciendo que es un elemento que existía en el ESME que permitía a los compañeros resistir. Pues momentos chuscos hubo muchos, ¿no? O sea, sería muy largo aquí contar la anécdota de un viejo albur que señalaba un sueño, pero que permitía alegrarnos el momento de una guardia, ¿no? O sea, compartir los alimentos era también un momento de cohesión. O sea, son muchas las experiencias que tuvimos, gratas y no gratas, también momentos de mucha tensión, sobre todo cuando había enfrentamientos con la policía federal. Recuerdo muy bien una ocasión en una huelga de hambre que nos tocó cubrir en una guardia, nos tocó en la noche, no éramos una cantidad nutrida de camaradas y empezaron a llegar la policía federal. Tienen mecanismos de intimidación, desde que se bajan empiezan a armarse como pinches Robocops, empiezan a pegarle a sus escudos y nos empezaron a rodear, y la verdad sí se siente miedo, ¿no? O sea, se siente miedo de que te repriman, y más porque la violencia del Estado ha sido
documentada, es decir, no es casual. Voy a poner un ejemplo y voy a tratar de hilar algo. No es casual lo que los medios colocaron en la represión de Atenco, es decir, las imágenes de personas golpeadas, ensangrentadas, sacadas casi como bultos. Mostrar esa violencia no era para documentar o informar solamente a un público, ¿no? Era para intimidar, es decir, hasta qué punto el Estado es capaz de llevar la violencia a cualquier elemento que ellos consideren una disidencia, ¿no? Con esa memoria de lo que sucedió en Atenco, con lo que sucedió en Oaxaca, con lo que ha sucedido a lo largo de la historia de este país, pues cuando tú ves a la Policía Federal, pues lo que te puede traer como primer elemento, pues coraje, ¿no? Incluso valentía de enfrentarte, pero también hay remembranzas de lo que son capaces de hacer. Y más cuando te encuentras en una franca minoría, pues te sentías acosado. Afortunadamente, hubo un episodio chingón, porque fíjense ustedes, estos cabrones normalmente intentan encapsularte para que no tengas alternativa y te encapsulan y te rompen tu madre. O sea, así actúan estos cabrones. Directo. Pero cuando ellos se sienten encapsulados a la vez, es decir, cuando ellos sienten que hay alguien en sus espaldas, también se sienten intimidados. Parece que la estrategia, no sé cómo les indique, se sienten vulnerables. Este grupo que quedó rodeado por la Policía Federal, posteriormente al llamado de nos encontramos en franca minoría, empezaron a llegar mucho más compañeros que hicieron, digamos, un cerco alrededor de la Policía Federal, que los inactivó para desalojarnos. Y obviamente no desalojaban de manera pacífica, es decir, no decían, oiga, disculpe, usted retírese, o sea, golpeaban, ¿no? O sea, esa es como una de las experiencias que recuerdo pero hubo muchas, o sea, muchas. ¿Eso en dónde fue? Eso fue afuera de las instalaciones de la Comisión Federal en Reforma. En Reforma y en Insurgentes. Exactamente. Ok. Sí, como dices, hay muchos momentos, ¿no? de tensión y no sabes qué va a pasar. Ya a la distancia dices, bueno, fue ahí nada más un intento, pero en el momento no sabes qué va a pasar y con todo el historial de actos que han hecho, ¿no? Sobre todo. Yo recuerdo, porque compartimos espacios, compartimos momentos, compartimos ciertas movilizaciones. Recuerdo verte con compañeros, camaradas tuyos, con cascos de electricistas, punk, ¿no? A ver si por ahí tenemos una imagen. Producción, ahí, vamos a buscar una imagen tuya, a ver si porque tenías los picos, ¿no? En señal también de protesta, o sea, era pintoresco también la lucha, ¿no? Se volvía también volverte original, tratar por otros medios de seguir presionando. Otro elemento, ¿cómo llegar hasta el 2022? ¿Qué es lo que pasa en ese periodo que los hace llegar hasta el 2022 con estas condiciones de lucha? Más o menos, de manera general, es mucha lucha, es muchos años. De manera general, ¿qué pasa? Pues primero lo de los cascos, ¿no? Unos compañeros dijeron, yo tengo unos cascos, hay alguien que le puede poner unos pinches picos, pues va a ser muy llamativo. También la lucha social es una lucha de símbolos, ¿no? Y una lucha de resistencia frente al sistema, pues es el primero a caracterizar al obrero con un casco. Y luego si le pones picos como punk, pues es como muy contracultural, por así decirlo, ¿no? Es muy llamativo, era muy llamativo ver a los compañeros de picos y que la gente los observara, ¿no? Un poco en la lógica del performance, ¿no? Yo creo que faltó incluso en la lucha un poco más utilizar esos métodos simbólicos de performance para hacer más visible nuestra lucha, para hacer más, digamos, constituirnos más identitariamente, conectar con otros. Pero bueno, eso sucedió con nuestros pinches cascos, que eran muy,
muy llamativos, ¿no? Ahí tenemos, todavía, de hecho nos reconocen por los compañeros de los cascos de punk. Hemos llegado a este 2022, pero no ha sido un camino terso. Y hay que resaltar algo que es importante y hay que decirlo ahorita. En estos casi 12 años, pues sufrimos una traición. Es decir, todo este movimiento que acumuló fuerzas, que era un movimiento real, que era un movimiento que incluso a través del tiempo fue ganando simpatías, fue generando aliados con otras organizaciones, y que era pues algo que no podía concluir el decreto de extinción, porque había compañeros que como dice la palabra, se resistían a ser liquidados, a decir ya aquí ya se acabó todo esto. Todo, digamos, ese conjunto hizo como una bolsa, ¿no? No sé, voy a utilizar la metáfora. Una bolsa que tenía la posibilidad de resolver, pero también tenía la posibilidad de ser intercambiada. Y fue intercambiada. Es decir, toda esta fuerza fue negociada para llevarnos a la liquidación. Lo que no pudo hacer Calderón en el 2009, es decir, llevar a todos los trabajadores a liquidar, Martín Esparza lo hizo en el 2016, con una serie de mentiras. ¿Y qué representó? Pues el que nos encontremos la mayoría en el desempleo y que la dirigencia se haya enriquecido, tan documentado, como se llevaron liquidaciones por encima de lo que les correspondía, casos de 5 o 7 millones en el caso más emblemático, cómo catafixiaron nuestros pasivos laborales que nos correspondían, esos que estaban contractualmente establecidos, los cambiaron por unas plantas generadoras que a su vez las compartieron con una transnacional. Es decir, la lucha se entregó para beneficiar a unos cuantos. Es decir, todo ese esfuerzo colectivo, todas esas historias que hemos mencionado, todas esas tragedias, todas esas marchas, todos esos plantones, todos esos gritos, todas esas rabias, todas esas lágrimas, fueron catafixiadas para el beneficio de unos pocos. Y en eso nos encontramos. Afortunadamente, eso sucedió en un contexto muy específico, en el contexto de Enrique Peña Nieto. 2016. Negoció. Al inicio empecé diciendo que el decreto obedecía a 3 elementos fundamentales: acabar con la contratación colectiva, permitir la privatización del sector eléctrico y acabar con un sindicato democrático. Al 2016, con lo que hizo Martín Esparza en contubernio con el gobierno de Peña Nieto, podían decir en el 2016, hemos cumplido nuestros objetivos. Es decir, el SME ha aceptado la privatización del sector eléctrico, tanto es así que participan en una generadora de electricidad privada llamada Fénix en asociación con una transnacional, Mota Engil. Han aceptado ese principio. Han acabado con la democracia interna en el SME. Nunca en la historia había existido un líder vitalicio en el SME. Parece que Martín Esparza se quiere encumbrar hasta su muerte en el sindicato, es decir, matan la tradición democrática en el SME. Y por otro lado, liquida la idea de contratación colectiva. La cambian por un contrato reducido. Eufemísticamente piensan que el cooperativismo va a resolver nuestros problemas cuando no existe ninguna regla democrática para que haya un real control o gestión de los trabajadores sobre esa cooperativa. Y le dan carpetazo. Seguramente a Martín Esparza, Felipe Calderón o Peña Nieto le pueden decir gracias.
Aparte y añadido de que llevaron a los 16.599 trabajadores a liquidarse para intentar finiquitar un conflicto que se había abierto en el 2009. Claro, no todo es, como tú decías, no todo es lineal, ni todos aceptaron de manera gustosa, sin resonar. Existieron, existen, y cada vez son más las voces críticas, pero hay que ir hilando, ir reconstruyendo la historia de la propia resistencia, del propio movimiento. Es decir, desmitificar lo que en la narrativa oficial del charrismo que ahorita está en el ESME, romper esa narrativa porque es falsa, porque no contiene elementos de verdad, y sobre todo porque entendemos eso como una traición. Se cambió el dolor, el sacrificio, las esperanzas en beneficio de unos cuantos, de unos pocos. Y aquí nos encontramos, claro, en un contexto que en términos generales también se ha modificado. El contexto nacional, la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, que modifica sustancialmente la correlación de fuerzas del movimiento social en general, pero en el ESME en particular, más allá de nuestra valoración de Andrés Manuel López Obrador, de su política o de lo que representa, en el ESME funcionó como un elemento de esperanza de que las cosas podían cambiar. Retomando lo que me comentabas acerca del charrismo sindical que se vive al interior del sindicato durante estos últimos años de manera más evidente, el charrismo sigue vigente en el país, que tanto daño le ha costado a la clase trabajadora de México en las últimas décadas. ¿Cómo enfrentarlo desde el movimiento social? ¿Cómo vencerlo? ¿Cómo derrotarlo? Porque es un cáncer que parece que no podemos extirpar pues el movimiento. ¿Cómo ustedes consideran tú desde tu perspectiva que pueden derrotar, en este caso de manera particular, al charrismo que encabeza Martín Esparza, por supuesto? El charrismo sindical es un fenómeno histórico en el país. Incluso constituye las bases del régimen priista, uno de sus patas que constituían su poder, su legitimidad y su control sobre la sociedad, estaba basado en gran parte en el corporativismo sindical, que se le denominó charrismo sindical, que tiene la función, digamos en términos muy concretos, tiene la función, aunque tiene varias, pero su principal función del charrismo sindical es controlar a los trabajadores. Esa es su función, ponerle límites a sus esperanzas, a sus luchas, a sus objetivos. Esa es su función. Y el charrismo sindical pues tiene métodos para poder sobrevivir. El primero, simular procesos democráticos. Es decir, parece que son elegidos como los representantes de los trabajadores, pero no es verdad. Es decir, los trabajadores no han tenido nunca la posibilidad real de elegir democráticamente a sus representantes. Ese es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con intimidar a los trabajadores, ya sea amenazándote físicamente si eres un disidente o estás en contra de las políticas del charrismo, pues hay golpeadores, incluso ha habido asesinatos de líderes obreros democráticos que intentan, digamos, cambiar las condiciones del sindicalismo. Otro tercer elemento, así lo estoy diciendo de bote pronto, es que se han convertido a veces los líderes sindicales en gestores de los derechos adquiridos. Es decir, se le ve al representante como aquel que te gestiona
ya sea las vacaciones, ya sea el préstamo de casa, etcétera. Digamos, se le ve como un gestor, como un intermediario para poder acceder a tus derechos, y eso impone un control de los trabajadores. Es decir, te doy o te concedo tus derechos siempre y cuando pase por mí, siempre y cuando yo sea tu representante. Entre otras prácticas que pueden existir dentro del charrismo, por ejemplo, las cláusulas de exclusión. Hay sindicatos que estatutariamente, incluso contractualmente, pueden definir y decidir quién trabaja y quién no. Es decir, si es un disidente, le pido a la empresa que no te contrate. Es decir, controlan el movimiento a través de diversos mecanismos. Y hay que señalar que tienen una característica particular el charrismo, o que al menos ahorita se puede observar el charrismo sindical en México, que son capaces de adaptarse a las circunstancias políticas que pueden ser diferentes, pero que ellos se pueden adaptar. Es decir, hay como un pacto implícito con cualquier gobierno o régimen nuevo que dice, bueno, si quieres estabilidad laboral, la puedes conseguir conmigo, pero a cambio de la impunidad. Hay que decir algo más. El charro, no existe charro pobre. O sea, eso está documentado. Romero de Champs, como el caso más emblemático, el Baster Gordillo. En el caso particular del SME, podemos ver un líder sindical, por cierto, en un contexto de desempleo, que le pudo dar en la resistencia a su hija una educación en el TEC de Monterrey. ¿Cómo le hizo si estaba desempleado? ¿Cómo puede ser posible? O sea, incluso hasta coinciden, es paradójico, su gusto por la charrería. Es un charro que le gusta la charrería, ¿no? Que su hija participa en eventos de charros con caballos pura sangre, en este caso el piquín. Imaginemos qué representa mantener a un caballo pura sangre. Bueno, yo creo que el caballo come más chingón que yo. O sea, me cae que está más chingón que yo. O sea, tiene mejores condiciones el pinche caballo que yo, ¿no? Es decir, eso tiene un costo, etcétera. Hay que decir que el charrismo significa privilegio, significa impunidad. Y parece ser que en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si bien existe una retórica que dice, incluso una ley laboral que colocó ciertos elementos para fomentar la libertad y la democracia sindical, podemos observar que no en todos los casos aplica. El caso más reciente y creo que el más emblemático no es el del SME, es el de los petroleros. Aldana, líder, entre comillas, sindical, trabajador de confianza representando a los trabajadores sindicalizados. Es una pinche contradicción, o sea, hasta conceptualmente no, es imposible, ¿no? Asumirlo, más que aceptemos que hay una anomalía ahí. Y podemos ver a ese Aldana que otra vez se coloca como que fue aliado de Romero de Champs, fue su tesorero, incluso que está vinculado con el Pemex Gate, es decir, el desvío de recursos para una campaña electoral, en este caso de la Bastida. Se vuelve otra vez líder sindical de los trabajadores. Hay solamente dos hipótesis que podrían ahí estar figurando. Una es que hubo un proceso simulado, es decir, que hay un fraude en esa elección y que los trabajadores no eligieron democráticamente a ese líder, o más que aceptemos como hipótesis que los trabajadores son antidemocráticos, que no lo creo, es decir, no coincide con el momento histórico que hemos estado viviendo. Es decir, estamos observando que hay muchas condiciones que nos indican que la gente quiere cambiar el pasado, lo que pasó, lo que sucedió. Y entre el pasado está el charrismo sindical. Y uno de los charros también es
Martín Esparza, que en esa así como Aldana tiene la contradicción, Martín Esparza tiene también otra contradicción. Es empresario, trabajador y líder sindical. O sea, las tres pinches funciones en uno. Mamás, a ver, tírate ese pinche trompo a la uña. O sea, no es posible. O sea, es algo que se está simulando. Y hay que acabar con eso. Pero solamente va a ser posible con la organización de los trabajadores para poder desterrar ese cáncer que se llama charrismo sindical. Y necesitamos forzosamente, también hay que decirlo, que las autoridades laborales no protejan a ningún líder charro. Ya sea que no avalen los fraudes o también que se les investigue de todas esas fortunas que no corresponden a la realidad de un trabajador, es decir, no coinciden. Y en ese sentido, si este gobierno de Andrés Manuel López Obrador se puso como imperativo, incluso como principio, acabar con la corrupción, pasa no por jubilar a los pinches charros como Romero de Chá, decirle, bueno, te jubilas, te perdono, sino por castigar, por investigarlos y meterlos a la cárcel. Es decir, que se acabe la impunidad. Son dos frentes, es decir, el combate a la corrupción y la organización de los trabajadores para pedir procesos democráticos en sus organizaciones que representarían, es decir, tampoco es la democracia per se. La democracia implica para los trabajadores términos de organización colectiva que les permite acceder a mejores condiciones de trabajo. Eso está hasta estudiado. Sindicato democrático, mejores condiciones de trabajo. Sindicato charrificado, venta de la fuerza laboral, o sea, la explotación sin ninguna mediación posible. Esto que comentas es muy importante para la lucha. O sea, más allá de que haya cambios en las leyes, más allá de que llegue un nuevo gobierno con las condiciones que se mencionan, si no hay movimiento abajo, no hay cambios arriba, ¿no? Esto que mencionas, puede existir la ley que obligue a los sindicatos a llevar a cabo procesos democráticos, pero si abajo no hay organización, si abajo no hay fuerza, si abajo no hay empuje, si abajo no hay discusión, pues no va a venir de arriba el cambio, ¿no? Este hecho que comentas me parece que es muy importante para toda la clase trabajadora en el país, no solamente para los electricistas, no solamente para los petroleros, sino que sirva de lección para todo el sector obrero de México, del país. Entonces, muy importante que vengan movimientos de abajo. Y por otro lado, ahora sí, entrando en materia de lo que está pasando actualmente, se llega a un acuerdo, se llega a este acuerdo de jubilaciones a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro que cumplen con cierta cantidad de años, digamos, hay varios requisitos. Cuéntanos un poco en qué consiste este acuerdo, de qué se trata, fue impulsado por López Obrador, ¿qué pasa ahí? Y a la par también, pues la lucha contra el charrismo, pues se generó otro frente, ¿no? Dentro del mismo sindicato, el SME, digamos, democrático y el SME charro, viene esta interlocución con el SME democrático y se abre una línea de investigación contra la corrupción. Mensaje directo a Martín Esparza. ¿Qué nos dice sobre este momento? El 10 de febrero se logra un acuerdo que para nosotros es histórico, que tiene que ver con la jubilación de 8.892 trabajadores. Igual el dato un poco, creo que es ese, ¿no? Casi 9.000 trabajadores que van a poder acceder a una jubilación con ciertos criterios. El criterio es haber tenido 19 años, 6 meses, un día de tiempos de servicio al momento del decreto de extinción, con porcentajes dependiendo la antigüedad en el trabajo. Es histórico, no solamente porque resuelve, digamos, la incertidumbre de muchos compañeros que no tenían ningún solo ingreso, compañeros que por la antigüedad coincide con una edad avanzada, pues que resuelve, ¿no? En un contexto donde Andrés Manuel López Obrador ha señalado que va a hacer justicia a los trabajadores. Pero
sucede un hecho, pues no extraño, pero un hecho muy característico. Esa negociación de los casi 9,000 trabajadores no se da con el que se dice representante del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se da con exdirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas que logran ese acuerdo. Es decir, aunque existe un reconocimiento formal al dirigente, existe un desconocimiento real a ese propio dirigente. ¿Y por qué? Porque este dirigente, Martín Esparza Flores, en vez de colocar por delante los intereses o los objetivos de los trabajadores, pone sus intereses particulares. Es decir, lo que quiere Martín Esparza como su pliego petitorio es fortalecer a su empresa privada, en este caso Fénix, para que les den un contrato de compraventa de electricidad de 1,700 megawatts por 30 años, lo que significa que hipotecas a la CFE que te va a tener que comprar y que contradice, por cierto, la política de Andrés Manuel López Obrador de querer rescatar el sector eléctrico, pues por ende pues, es vaciado. Es decir, aunque es el secretario aparentemente formal, pues sus consignas o sus objetivos pues son totalmente irreales, ¿no? Irreales y aparte totalmente injustos. Y por eso se abre otro frente de compañeros democráticos que exigen la resolución del conflicto. Las 9,000 jubilaciones no resuelve de fondo el conflicto de luz y fuerza del centro. Es decir, una capa muy grande de compañeros aún se van a encontrar en el desempleo o sin haber encontrado el elemento de justicia social que nos merecemos porque hemos luchado y sobre todo porque fue un hecho injusto. Bueno, seguimos disfrutando de esta charla con nuestro compañero, mi amigo Marco Antonio. Por último, a raíz de todo lo que nos has comentado, ¿qué piensas de la reforma eléctrica propuesta por López Obrador y qué perspectivas observas del movimiento que nos comentas del ESME? ¿Qué sigue? Pues es una medida, la de Andrés Manuel López Obrador, progresista en relación al pasado. Es decir, intenta recuperar un poco de la soberanía perdida en todos estos años de neoliberalismo con la reforma última de Peña Nieto, donde sobre todo en el sector eléctrico son las privadas las que ya concentran la mayor parte de la generación, pues quiere poner un límite, ¿no? Incluso poder revertir pues digamos esa concentración de la generación por parte de los privados, pero hay que señalarlo también, es insuficiente, pone límites, es decir, que la rectoría tenga un porcentaje mayor el Estado frente a los privados, pero no los elimina, es decir, no da ese paso final de controlar la electricidad por parte del Estado como una medida de soberanía y de seguridad nacional. Eso pienso, es decir, podría haber sido más ambiciosa, sin embargo, pues es un avance progresista, llamémosle, en relación al pasado. Esta reforma de Andrés Manuel López Obrador, habrá que ver si le dan los números legislativos, porque requiere forzosamente de los votos de otras fracciones parlamentarias. Busca coquetearle al PRI para ver si en una de esas se acuerda de ese pasado nacionalista o de la ideología del nacionalismo revolucionario. Pues espero que así sea y a ver si existe el movimiento suficiente que ponga también como demanda el hecho de recuperar la energía eléctrica para el pueblo, ¿no? Que sea el Estado el que sea el rector que pueda garantizar el derecho a la electricidad, tarifas justas y también que la empresa pública sea capaz de ofrecer empleos dignos. La función también de una empresa pública no solamente es prestar un servicio específico, sino también generar las condiciones laborales dignas para los trabajadores. Y en función del rescate de la CFE como empresa
pública es donde nosotros tenemos cabida. Para aquellos compañeros que no alcanzaron la jubilación, pues solamente con una CFE fortalecida es como podemos encontrar una alternativa. Actualmente la CFE en la zona centro opera gran parte de sus funciones a través del contratismo, es decir, tenemos que desplazar al contratismo para que podamos ingresar nosotros con una contratación colectiva. Esa es la perspectiva, pero pasa por, aunque parece algo, un lugar común, si es forzoso la organización de los trabajadores, que los trabajadores nos unamos, que tengamos como perspectiva la lucha, que pongamos en este gobierno nuestras demandas y podamos encontrar una solución. Pero no va a ser posible si nuestra organización sindical se encuentra en manos de un ampón, de un charro, de un corrupto. Necesitamos recuperar nuestra organización para, desde nuestra organización, poder rescatar, rescatar nuestra fuente de empleo. Ese es el camino. Son 12 años muy, muy difíciles que agotan a las fuerzas humanas. O sea, 12 años resistiendo está muy cabrón, o sea, es muy difícil. Sin embargo, pues todavía nos falta un pedazo importante por recorrer. Creemos que en este nuevo contexto hay más posibilidades que el pasado, pero forzosamente necesitamos la organización de los trabajadores. Eso es lo que tendría que decir, y agradecer este espacio pues para difundir lo que está sucediendo con los trabajadores de Luz y Fuerza, lo que está sucediendo con el ESME, que como podemos ver, pues conecta con otros temas de índole nacional. Es decir, aunque pareciera un caso exclusivo de extrabajadores de hace 12 años, pues conecta con varios factores, ¿no? Con varias circunstancias que pasan en el país. Y agradezco este espacio, agradezco a Lalo, agradezco a la producción, agradezco aquí a las oyentes en este caso, y esperemos que tengan mucho éxito en esto que se vuelve necesario. La batalla de las ideas es fundamental para transformar una sociedad y se hace a través de los medios disponibles. En su momento, como se llama el programa, el ISCRA pudo ser el mecanismo de difusión de las ideas del marxismo. Bueno, pues ahora serán las cámaras, serán los podcasts, serán las redes sociales los que nos permitan tal vez poder ganar la opinión pública y fortalecer una organización para transformar una sociedad. Y enhorabuena por el programa. Pues muchas gracias por haber tenido el tiempo para estar un rato con nosotros. Muy valiosas tus aportaciones. En general comparto el balance. Ya tendremos tiempo, en otro espacio, en otro momento, también desde ISCRA hemos discutido sobre la reforma eléctrica. En algunos otros momentos en adelante, obviamente te invitaremos para discutir algunos otros temas, sobre todo en el aspecto eléctrico, la reforma eléctrica más a profundidad. Esperemos tengas tiempo, la disponibilidad, en fin. Y muy importante, para toda la audiencia que nos escucha, no puede haber avances sin movilización social, ¿no? Es lo que nos vienes comentando durante todo el transcurso que has estado acá. No puede haber derechos adquiridos sin lucha. No puede existir una mejor calidad de vida si no se lucha, si no hay unidad en torno a esos objetivos, y pues esto no acaba. La lucha sigue, pueden existir diversos mecanismos, diversas formas, evolucionar, pero la lucha tiene que continuar. Y por eso estamos acá. Por eso tú sigues, en el momento tienes 12 años y los que vengan, ¿no? Me parece que ese elemento es muy importante. Y pues finalmente agradecemos que estés acá. Nada más no te doy un beso porque hay COVID, pero ya te lo daré pasando. Y bueno, esperemos
que nos sigas contando cómo este proceso. Seguiremos de cerca este proceso. Y bueno, los que nos están observando, amigos, compañeros, compañeras, camaradas, nos veremos más adelante en otro podcast aquí en Iskra y que la chispa sigue encendiendo las praderas.